Nacional del Trabajo. El sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La grave depresión económica de 1930 puso fin a la dictadura de Primo de Rivera, que fue depuesto con un golpe de Estado incruento. El rey Alfonso XIII se refugió en Francia. Nace la Segunda República Española. La CNT vuelve a la legalidad y sus militantes encarcelados son puestos en libertad. Pero la República Democrática continúa practicando una política represiva contra el proletariado, particularmente contra la CNT. La República dura 5 años, marcados por continuos conflictos sociales. A las demagógicas promesas no mantenidas de reforma siguen revueltas obreras y campesinas. 3 tentativas revolucionarias fallidas y 2 golpes de Estado caracterizan su breve existencia. La victoria de la izquierda en las elecciones de febrero de 1936 es saludada por el proletariado español con la liberación de las cárceles de 30.000 presos políticos. Se forma un gobierno de Frente Popular, al cual responde una sublevación militar fascista que estalla el 18 de julio. Se inicia en Marruecos español y en 48 horas, según los golpistas, debe extenderse a toda España. El gobierno se mueve con lentitud y timidez. Intenta negar la evidencia y rehúsa las armas al pueblo hasta el día 19. La CNT no es pillada de improviso. Sus militantes, habituados a la lucha, están preparados para el enfrentamiento armado y pasan al contraataque, asediando o asaltando los cuarteles. En Barcelona, la noche del 18 de julio, patrullas obreras montan vigilancia en torno a los cuarteles hasta que a las 5 de la mañana, ante la tentativa de salida de las tropas, se da la alarma. Silban las sirenas de las fábricas y los obreros se lanzan a la calle y levantan más de 1000 barricadas. Muchos soldados y la Guardia Civil desertan y se unen a los obreros armados con escopetas de caza, cartuchos de dinamita y algunos revólveres salvados de los registros policíacos. Después de 36 horas ininterrumpidas de lucha, con 600 muertos y 3000 heridos, los oficiales golpistas son derrotados en Barcelona. El amanecer del 20 de julio, la bandera rojinegra de la Confederación es izada en edificios públicos. Fueron particularmente intensos los combates en la zona del puerto, en el Hotel Colón, donde se había refugiado el general golpista Godet, y en las Ramblas. La CNT, con sus militantes, se adueña de las calles y de los cuarteles. Una delegación armada visita al presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Este, perseguidor la víspera de los anarquistas, les ofrece su colaboración y les persuade a formar un comité central de milicias antifascistas, junto con la UGT y los partidos democráticos, con el fin de coordinar la lucha contra el fascismo. El comité sustituye completamente a los órganos gubernativos, pero no los elimina. El pueblo de Barcelona no se contenta con haber derrotado a los militares. Los explotados, conscientes de su fuerza y de sus intereses, quieren la revolución social. Los obreros armados se adueñan de las fábricas. Las iniciativas de carácter obrero se multiplican por doquier, resolviendo por su cuenta los más urgentes problemas de aprovisionamiento y de comunicaciones. No toda España ha sido liberada. En otras ciudades prosiguen los combates, y el proletariado de Barcelona envía en su ayuda las primeras columnas de milicias de voluntarios y obreros. Apenas han pasado 4 días desde el 19 de julio, cuando parte la primera columna confederal de 3000 voluntarios bajo la guía de Buenaventura Durruti. Los camiones han sido blindados a toda prisa en las primeras fábricas requisadas por los obreros. En los estribos de los camiones y también en los muros de las fábricas, en los trenes, en las ambulancias, aparecen conjuntamente 2 siglas, las de la CNT y la FAI, Federación Anarquista Ibérica. La CNT, la FAI
y la Federación de Juventudes Libertarias constituyen el movimiento libertario español. En el cuartel de Pedralbes, rebautizado Miguel Bacunín, se entregan los primeros medios blindados para la columna Durruti. En un clima de júbilo atestan las calles los voluntarios. El enrolamiento se efectúa con gran sencillez en la Plaza de Cataluña. Pueden hacerlo todos aquellos que posean un arma. La respuesta a la llamada hecha por el Comité de Milicias es tan masiva que la mayor parte debe renunciar a la partida por falta de medios de transporte. Todos los medios de transporte son requisados, ya sea por exigencias de guerra, ya sea para la reorganización de los transportes públicos de la ciudad, que pronto comienzan a funcionar autogestionados por los trabajadores. Malas noticias de Zaragoza, donde los militares fascistas han conseguido apoderarse de casi toda la ciudad, masacrando a millares de trabajadores que han intentado oponérseles. El objetivo de la columna Durruti es el de correr en auxilio de Zaragoza. La columna se ve detenida continuamente por ataques de tropas fascistas diseminadas a lo largo del trayecto. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puedes seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burguesa atrás, atrás. Es la primera vez que los obreros, habituados a las barricadas en la ciudad, tienen que librar batallas en campo abierto. No ha habido tiempo para ningún adiestramiento, y las pérdidas al principio son muy elevadas. El entusiasmo de combatir por la revolución suple la inexperiencia y los fascistas son rechazados hacia Zaragoza. El pueblo de Bujaraloz es liberado y se convertirá, gracias a su posición, en el centro operativo de la columna Durruti. La columna se organiza en grupos, luego en centurias y estas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. A las familias de los milicianos se les entrega el salario por parte de los compañeros de trabajo que permanecen en Barcelona, autogestionando las fábricas. Los milicianos son bien acogidos por la población. Un orador de la milicia les explica que la tierra es de quien la trabaja, que la milicia protege a los trabajadores y prohíbe la explotación del hombre por el hombre. La tierra será trabajada de forma colectiva o individual, según la libre decisión de cada uno. Con el avance de las columnas, avanza también la revolución en el campo. El abastecimiento es proporcionado a la milicia directamente por los campesinos. En el transcurso de pocos meses, gran parte de los campos de Aragón, Levante y Cataluña serán trabajados en un régimen colectivista espontáneo.
casi 3 millones de campesinos se organizan en 1.700 colectividades autogestionadas, según criterios igualitarios, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. De Barcelona continúan saliendo columnas de voluntarios, y también de Valencia, liberada después de 2 semanas de asedio a los cuarteles por los obreros revolucionarios. La acción conjunta de todas las milicias obreras empuja a los militares fascistas a un territorio equivalente a la 1/3 parte de España. Los obstáculos naturales, la carencia de municiones, las armas insuficientes detienen el impetuoso avance del pueblo en armas. Se establece así un frente. De una parte, el pueblo revolucionario en armas y el gobierno republicano. De otra, casi todo el ejército, los nobles, los propietarios, los fascistas, la Iglesia, que tratan de imponerse por el terror. Un frente de centenares de kilómetros, a lo largo del cual se van organizando y concentrando las unidades atrincheradas. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. De Gandesa, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de Gandesa ahí tienen una fonda. En el frente de Gandesa ahí tienen una fonda. En la entrada de la zona hay un bolo mojané. En la entrada de la zona hay un bolo mojané que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? Que te dice paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? El primer paso que dan son venados con medona. En Zaragoza el frente pasa por los suburbios. La columna Durruti ha llegado demasiado tarde. La ciudad se ha convertido ahora en un cementerio lleno de ametralladoras y cañones. Con Zaragoza en manos de los militares, la España antifascista se ve dividida en 2. Y Asturias, importante por sus instalaciones mineras, queda separada de las industrias de Cataluña y Levante. Faltas de materias primas. En Zaragoza se habían concentrado 20 columnas, todas formadas por militantes libertarios. Pero la carencia de armas y municiones congela el frente. Un frente que bloquea el avance fascista, pero que también detiene primero y hace retroceder después la revolución, consumiendo en una guerra de tipo tradicional las mejores energías del pueblo y de las organizaciones revolucionarias. Las exigencias de la guerra por un cálculo conservador del gobierno republicano y por un trágico error de perspectiva de los dirigentes de la CNT, van sustituyendo a las exigencias de la revolución social. La CNT acepta compromiso tras compromiso en nombre de la unidad antifascista, llegando al fin a participar con sus ministros en el gobierno reconstituido de Cataluña y en el gobierno central. La máquina estatal, arrancada al pueblo revolucionario, vuelve a funcionar. El gobierno recupera progresivamente el control de la situación. Es importante el papel contrarrevolucionario jugado en este sentido por los comunistas, los cuales asumen rápidamente una posición influyente en el gobierno, basándose en la importante baza de las ayudas militares soviéticas. En efecto, aparte del apoyo más simbólico que práctico de México, solo la Unión Soviética respalda a la República. Naturalmente, Rusia conforma su ayuda a sus intereses. Stalin no tiene el más mínimo interés de que triunfe la revolución en un país tan alejado de su ejército y de su burocracia. Un país como España, donde el anarquismo posee tales raíces proletarias que el tipo de comunismo libertario, querido por el pueblo, es diametralmente opuesto al pseudocomunismo de la Unión Soviética. A Stalin le interesa únicamente por motivos diplomáticos y estratégicos
mantener con vida el mayor tiempo posible a la República y reforzar el poder estatal pequeño burgués contra la revolución proletaria. Con este propósito se dosifican los envíos de armas, que Stalin se hace pagar puntualmente con 500 toneladas de oro del Tesoro del Banco de España. Pero en el frente, los milicianos continúan su lucha, sin saber que combaten por una revolución que en la retaguardia ya tratan de sofocar a traición. Aquí vemos a las milicias atacando Barbastro en agosto de 1936. La revolución parece todavía continuar. En las ciudades pequeñas, el pueblo organiza la autodefensa. Las patrullas de control se componen por turnos de campesinos de la colectividad. Durruti discute sus planes para el avance. La columna posee algunos aviones pequeños. 1 millar de anarquistas italianos, huidos del fascismo, militarán en las milicias confederales, casi todos en la columna Durruti. En Barcelona, la CNT transmite a través de la radio llamadas inflamadas a los trabajadores de todo el mundo. También los anarquistas italianos, entre los que se cuenta Camillo Berneri, transmiten con su propia emisora llamadas a la deserción, dirigidas a las tropas fascistas italianas y llamadas al sabotaje en las industrias militares a los obreros italianos. De las zonas ocupadas por los fascistas llegan noticias dramáticas. En Zaragoza, 10.000 obreros fusilados. En Badajoz, 1.500 trabajadores ametrallados. Y en Sevilla, más de 9.000 obreros y campesinos masacrados. En el pueblo de El Carpio, cerca de Córdoba, 200 obreros son asesinados en la fosa común, que se les ha obligado a excavar. Los familiares, llamados a asistir a la ejecución, son abatidos por ráfagas de ametralladora. En Baena, también cerca de Córdoba, de 375 inscritos en la CNT, 296 son asesinados. Los sacerdotes actúan como espías y los obispos bendicen la nueva Inquisición. En un documento capturado a un oficial franquista en Guadalajara, se lee: No importa que en las zonas donde se aplique el terror hayan fuerzas combatientes. El pánico provocará el efecto moral que necesitamos. La urgencia de salir en socorro de las poblaciones víctimas del fascismo impulsa desesperadamente el avance de los milicianos. Los pocos y anticuados aeroplanos de la aviación republicana cubren el avance.
gitanos no llevan divisa, no son un ejército, son un pueblo revolucionario en armas. Muchos llevan un mono de mecánico, otros su ropa de campesinos. Es un pueblo en armas que defiende la revolución social. Tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo ya nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo hacia la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo hacia la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Médicos voluntarios han respondido a la llamada hecha por el Comité de Milicias y operan en el mismo campo de batalla a los heridos más graves. La asistencia médica en la retaguardia se extiende a toda la población. Los pueblos más alejados la reciben por primera vez. Las colectividades agrícolas proporcionan gratuitamente aprovisionamiento a los hospitales. Defiéndete, pueblo, contra tus tiranos, hasta que consigas un mundo de hermanos. Defiende tu idea de la tiranía, que tu vida sea en plena anarquía. Luchemos, hombres conscientes, defendiendo nuestra vida y dignidad. Respetemos nuestra mente, implantemos nuestra sana sociedad. La anarquía es orden y amor a la ciencia, el funesto estado de la violencia. Rompe tus cadenas, no las sufras más. Si sabes romperlas, tendrás libertad. A vivir como hombres libres, anarquistas sin poner nuestra moral superior a la burguesa. Destruyamos para siempre capital. Luchemos obreros por el anarquismo, ideal hermoso, lleno de altruismo. Redímete, pueblo, de la autoridad que mata y oprime con impunidad. No llamas explotadores, nuestra deja en la tierra la igualdad. A luchar los productores por un mundo de justicia y de equidad. Desnudos nacimos, hombres y mujeres, iguales derechos, iguales deberes, iguales nos hizo la naturaleza, iguales seremos en la madre tierra. Ya no más pobre ni rico, suprimamos de una vez nuestra
Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social, es decir, en la burocracia omnipotente que actúa o dice actuar en nombre del proletariado y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. El comunismo libertario se basa en la autoorganización por el proletariado de toda su vida. El anarcosindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército, abolido, es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la Federación de los Productores. Autonomía local de los productores y federalismo. Solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes. Policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de 1000 miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento, porque asumieron la iniciativa. En muchas colectividades se abolió el dinero, y en muchas otras se acuñó moneda local que servía únicamente como bonos de cambio. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía, a cada uno según sus necesidades, y de cada cual según su trabajo. Solidaridad Obrera, el diario anarcosindicalista, alcanza los 300.000 ejemplares de tirada. Llega regularmente al frente. Es leído y discutido por los milicianos que permanecen ante todo revolucionarios, trabajadores armados y no mercenarios. En Barcelona, la revolución ha llegado a la cultura también. Pintores, poetas, músicos llevan a las plazas sus propias obras. La fiebre revolucionaria ha modificado la vida cotidiana de los barceloneses. El concierto termina con el himno revolucionario de los anarquistas españoles, Hijos del Pueblo. En este mapa puede apreciarse la situación de España, dividida por la guerra civil. Los fascistas apuntan a la conquista de Madrid. La resistencia heroica de los andaluces provoca millares de asesinatos,
El avance de los militares desde el sur a través de Extremadura se ve facilitado por lo escaso de la población. La resistencia de los aviones republicanos, anticuados y lentos, es doblegada. Pero en Madrid, las milicias obreras rechazan el ataque. El gobierno fantasma republicano huye a Valencia, abandona la ciudad en peligro, mientras columnas de milicianos acuden en auxilio a Madrid. También Durruti abandona el asedio de Zaragoza y corre en ayuda de Madrid. La decisión es grave. Zaragoza es, estratégicamente, más importante, pero la pérdida de Madrid tendría un valor psicológico enorme. Durruti dice a sus compañeros: vamos a morir en Madrid. Negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Los tiempos de Rivera y Torquemada, los fascistas no querían matar, aliados con naciones extranjeras. Hermanos contra los tiranos y los requetés, rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la baliza que van a llevar, subirían al coro gritando libertad, libertad, libertad. En noviembre de 1936, la situación de Madrid es trágica. La columna Durruti llega a tiempo apenas para rechazar el ataque de los fascistas que han entrado ya en la ciudad. La radio de Burgos, capital del gobierno fascista, había anunciado ya la capitulación de la ciudad. La fama de la columna Durruti aterroriza a los fascistas. La temeridad de sus milicianos es ya legendaria. Un pesimismo difuso empezaba a pesar en los ánimos revolucionarios, desde que el plan Desmar había fracasado ante la oposición legalista de algunos ministros de la CNT, que lo dieron a conocer a Largo Caballero, quien a su vez lo comunicó a Francia. Consistía en 3 puntos, elaborados por la Internacional Anarquista, que apoyaba incondicionalmente la Revolución Española, de la cual Desmar era secretario. Primer punto: suprimir a los ministros del gobierno fantasma. Segundo, refundición del oro del Estado para la compra de armas. Tercero, guerrillas en Marruecos a la espalda de Franco a través de la liberación del jefe guerrillero Abd el-Krim, prisionero de los franceses. El embajador del gobierno del Frente Popular de Francia hizo saber que en tal caso los intereses coloniales de Francia se verían lesionados y su país bloquearía las fronteras, no solo el tráfico de armas, sino también el comercio y a las personas. La resistencia de Madrid es castigada con bombardeos masivos sobre la población civil, efectuados por la aviación italiana y alemana. El metro es el único refugio seguro para la población. El terrorismo aéreo viene empleado por primera vez como instrumento para desmoralizar a los combatientes. El objetivo no es castigar el frente, sino los barrios obreros.
ataque de tanques fascistas que se infiltran en la ciudad es rechazado con bombas de mano y cartuchos de dinamita, que arrojan en su interior milicianos salidos de improviso de las alcantarillas. Muchos de ellos mueren al estallar los tanques incendiados. Los fascistas son rechazados con enormes pérdidas al otro lado del Manzanares. Núcleos aislados son hechos prisioneros en los edificios de la universidad. En su auxilio, los fascistas lanzan nuevos ataques, igualmente rechazados. En algunos edificios de la universidad se combate en un frente vertical. Es enorme la disparidad de medios entre las milicias y el ejército fascista. Este cuenta con 80.000 hombres bien equipados del cuerpo de expedición italiano y una brigada acorazada alemana, apoyados por una aviación espantosamente eficaz. El cañón ha sustituido al hombre. El duelo de artillería ha sustituido al cuerpo a cuerpo. Después de una semana de combates incesantes, de los 3.000 milicianos de la columna Durruti, sobreviven poco más de 300. Los anarquistas han quedado abandonados en el combate, sin ser sustituidos por tropas de refresco, denigrados vergonzosamente, además por la prensa estalinista. También Durruti cae en el recinto de la ciudad universitaria. Las circunstancias de su muerte permanecerán siempre misteriosas. El cuerpo de Durruti es transportado a Barcelona, donde el proletariado le tributa un último adiós. 1 millón de personas toma parte en el homenaje póstumo al héroe proletario, símbolo de la revolución que prácticamente muere con él. A cada nuevo día que pasa, la revolución se transforma en guerra. Las embajadas participan con delegaciones en los funerales. El embajador ruso, Antonov, preside el cortejo, pero las órdenes de Moscú son taxativas. Eliminar las milicias anarquistas y trotskistas. Pravda truena. La eliminación de anarquistas y trotskistas ha comenzado y se efectuará con la misma energía que en la URSS. En la Unión Soviética, la paranoia de Stalin produce depuraciones sangrientas. Esa paranoia es importada a España, donde la policía stalinista procede a detenciones arbitrarias, torturas en celdas secretas y eliminaciones ocultas. La represión cae en primer lugar sobre los militantes del BOUM y se extenderá muy pronto a los milicianos anarcosindicalistas. Al término de esa guerra desgraciada, los agentes soviéticos, testigos incómodos, acabarán ellos también en las prisiones stalinistas. En 1936, los esfuerzos de Stalin por llegar a un entendimiento con Hitler se habían encallado.
Decidió entonces hacer de España una pieza de su juego para conseguir que Gran Bretaña y Francia se aliasen con él. Para ello necesitaba suprimir toda oposición en el seno de la República Española. La cabeza de esta oposición estaba en Cataluña, centro del anarcosindicalismo. Las armas rusas no fueron entregadas a los revolucionarios españoles, sino a los agentes a quienes Stalin dio orden de mantenerse alejados de los cañones. En el curso de 1938, dada la reaproximación entre Stalin y Hitler, que desembocará en el Pacto de No Agresión de 1939, los agentes estalinistas reciben la orden de liquidar gradualmente los suministros militares a la República. En Madrid la guerra continúa. Las milicias, sistemáticamente difamadas por los comunistas, serán disueltas para ser incorporadas a las divisiones de un nuevo ejército, llamado Popular, controlado por una mayoría de oficiales comunistas. Única excepción, la columna Durruti, que rehusará integrarse. Será rebautizada como la 26 División. Abandonada repetidamente durante las ofensivas fascistas, conseguirá no obstante sustraerse a la destrucción y será la única formación militar que en 1939 abandonará el territorio español con sus propias armas. Desarmada por la gendarmería francesa, acabará internada en un campo de concentración. El decreto sobre la militarización de las milicias señalará de modo irreversible la inversión de tendencia de la Revolución Española, que paso a paso será desmantelada en los campos y en las ciudades, en las realizaciones creativas y en el espíritu popular. Permanece solo la guerra, una guerra perdida de antemano, porque se ve privada de la única superioridad del pueblo en armas sobre el ejército fascista, el entusiasmo revolucionario. El avance de las tropas fascistas será lento e inexorable. España será pasada a sangre y fuego, las poblaciones aterrorizadas y masacradas. El proletariado español resistirá hasta el límite de lo imposible, combatiendo en lo sucesivo solo por la supervivencia. Pero el heroísmo y la desesperación no harán sino aplazar la tragedia final. La guerra civil concluye con el balance de 1 millón de muertos y medio millón de fugitivos. La tragedia se había consumado ya antes de la derrota. En mayo de 1937, en Barcelona, el proletariado se opondrá desesperadamente al retroceso de la revolución, levantando barricadas contra una provocación policíaco-comunista. Pero la indecisión de los líderes de la propia CNT, el temor a una guerra civil dentro de la guerra civil, malograrán esta tentativa de invertir la tendencia contrarrevolucionaria. La represión que seguirá a los hechos de mayo costará muchas víctimas, entre las cuales Berneri y Nin, asesinados por agentes de la GPU. He aquí los cadáveres mutilados de 12 jóvenes libertarios de Barcelona, torturados y asesinados por los estalinistas. La victoria del fascismo en España costará cara no solo al proletariado ibérico, sino al mundo entero. Las imágenes de Guernica, Almería, Irún, Madrid, convertidas en escombros, se harán familiares en pocos meses a los proletarios de toda Europa. La guerra de España ha sido el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. El proletariado español ha pagado a un precio altísimo su determinación de oponer al fascismo la revolución social.
pesar de la derrota, a pesar de los errores, a pesar de las traiciones, ha escrito, y con él han escrito los anarquistas, algunas de las páginas más aleccionadoras en la historia de la emancipación humana, de la lucha por la libertad y la igualdad. Los proletarios explotados y los revolucionarios de todo el mundo deben conocer estas páginas que los historiadores del poder han intentado arrancar. Deben saber, deben analizar por qué la historia de la Revolución Social Española es parte esencial de su historia. Las enseñanzas de ayer deben servir a la lucha de hoy y de mañana.